Vamos a ver ahora el tema de los logaritmos. Empezaremos primero estudiando la definición y las propiedades de los logaritmos. Y en el tercer tema, en Logaritmos 3, presentaremos una breve reseña de cómo se calculan. Vamos a empezar con el concepto del logaritmo. Para ello vamos a recordar que 2 al cubo me da 8, que 10 al cuadrado es 100. Podemos preguntarnos para qué valor de x se cumple que 2 a la x es 32. O para qué valor de y se cumple que 10 a la y es 1000. La solución para el primer caso es x igual a 5, porque 2 a la quinta es 32. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Para la segunda, la solución es 3, porque 10 al cubo me da 1000. 10 por 10, 100 por 10, 1000. El problema estrella equivale a calcular, es decir, a qué potencia hay que elevar el número 2 para obtener 32. Un problema similar es a qué potencia hay que elevar el 2 para obtener un 29. Es decir, qué valor de x, 2 elevado a x me da 29. Está claro que 2 a la cuarta es 16 y le falta. 2 a la quinta es 32 y se pasa. En consecuencia y por lógica, este número x debe ser un número comprendido entre 4 y 5. Vamos a ver otro problema. ¿A qué potencia hay que elevar el número 3 para obtener 29? 3 a la x igual a 29. ¿Qué valor puede tener x? 3 al cubo me daría 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 a la cuarta me daría 81. Por lo tanto, este número x debe ser mayor que 3 y menor que 4. Si utilizamos una calculadora, podemos comprobar que 2 elevado a la 4.85798 me da 29. Y que 3 elevado a la 3.065045 también me da 29. Como decía en la introducción, aprenderemos a calcular estos números en el tema 3. De momento solo vamos a verificar con la calculadora que se cumplen estas dos condiciones. Problemas similares pueden ser 7 a la x igual a 31 con solución x igual a 1.76472 o 10 a la x igual a 1.7 con solución x igual a 0.23044. En lenguaje matemático, para calcular esta x decimos de la ecuación 7 a la x igual a 31, digamos la operación inversa a 7 a la x igual a 31 sería matemáticamente x, este número es el logaritmo de 31, el que está después del signo igual, en base 7, y esta x es igual a 1.76472 cuando la calculamos. De la ecuación 10 a la x igual a 1.7, la inversa sería que x es el logaritmo de 1.7 en base 10 y es igual a 0.23044. Es decir, de la ecuación 10 a la x igual a 1.7, decimos x es el logaritmo de 1.7 en base 10 y este x es igual a 0.23044. De la ecuación 3 a la x igual a 29, decimos x es el logaritmo de 29 en base 3 y es igual a 3.065045. Vamos a definirlo formalmente. El logaritmo de un número i en base b, que lo vamos a representar L o g y un subíndice b después de la g y entre paréntesis la i, es decir, el logaritmo de un número i en base b representado por este símbolo es el exponente x a que debemos elevar la base b para obtener ese número i. I igual a b a la x, logaritmo en base b de i igual a x. Estas dos expresiones son verdaderas a la vez
y representan operaciones inversas la una de la otra. Observaciones que son consecuencia de la definición. La base es un número positivo diferente de 1, b mayor que 0 y b diferente de 1. Únicamente tienen logaritmo los números positivos, puesto que b es mayor que 0, b elevado a cualquier potencia me va a dar positivo, es decir, las i's, solo los logaritmos de números positivos tienen existencia en esta primera introducción, ¿eh? Veremos que más adelante los números complejos esto se puede ampliar. El logaritmo de 1 es 0 en cualquier base, porque b a la 0 me da 1 para cualquier b. El logaritmo de la base, es decir, el logaritmo en base b de b es 1. ¿Por qué? Porque si el logaritmo en base b de este número es x, b a la x debe ser b a la 1. Y por la definición, el logaritmo en base b de y, este número que está aquí, esta b, debe ser igual a la base elevada a la potencia. ¿Sí? B a la x debe ser igual a b a la 1. Simplemente que aquí tendríamos nuestra x y en lugar de b una y tenemos la definición. Por lo tanto, otra consecuencia de esta misma definición es que el logaritmo en base b de b a la z es z. El logaritmo de números menores que 1 es negativo. Como la base es positiva, para que un número positivo elevado a una potencia sea menor que 1, es necesario que x, la potencia, sea negativa, para que me quede 1 partido b a la x menor que 1. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 0.1 es menos 1, porque 10 elevado a x para ser 0.1 tiene que ser x igual a menos 1. El logaritmo de números mayores que 1 es positivo. b a la x va a ser mayor que 1, como b es positivo, esto implica x mayor que 0. Vamos a ver tres propiedades fundamentales de los logaritmos. Vamos a ver cómo calcular el logaritmo de un producto, el logaritmo del cociente y el logaritmo de una potencia. Conviene recordar tres propiedades del producto, cociente y potenciación de números. Sabemos que un número a elevado a la potencia x multiplicado por ese mismo número a elevado a la potencia y es a la x más y. Es decir, si tengo dos potencias con la misma base, se suman las potencias cuando se multiplican. Si se dividen, es x menos y. Y si un número elevado a una potencia lo vuelve a elevar a una potencia, la potencia resultante es el producto de x por y. Vamos a estudiar la primera propiedad, el logaritmo de un producto. Vamos a definir x igual logaritmo en base b de a. Y que sea y el logaritmo en base b de otro número b. De esta relación, entonces, b elevado a x es a. Y esta b elevado a y es esta b mayúscula. Tengo estas relaciones. ¿Qué queremos calcular? Queremos calcular el logaritmo en base b del producto de dos números a por b. Y vamos a utilizar esta propiedad que hemos visto anteriormente. El logaritmo en base b de b a la z es z. Calculamos el logaritmo en base b de a por b es lo mismo que el logaritmo en base b. En lugar de a pongo b a la x y en lugar de b pongo b a la y. B a la x por b a la y. Ahora esta la simplifico, que es b a la x más y. Pero ahora ya tengo una expresión similar a esta. Logaritmo en base b de b elevado a una potencia es la potencia, que en este caso es x más y. Y como x es el logaritmo en base b de a y el logaritmo en base b de b, yo tengo entonces que el logaritmo del producto en base b de a por b es el logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de b. El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. Vamos a ver un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 8 por 16. Aplico la propiedad y va a ser el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? Sabemos que el logaritmo
en base 2 de un número es la base. ¿A qué potencia la tengo que elevar para que me dé 8? 2. ¿A qué potencia la tengo que elevar para que me dé 8? Pues es 3. 2. ¿A qué potencia la tengo que elevar para que me dé 16? Sí, es 4. 3 y 4, 7. Vamos a verificar esto calculando esto mismo de otra manera. El logaritmo en base 2 de 8 por 16 lo puedo calcular de otra manera, sencillamente multiplicando 8 por 16. Y ahora tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 128. Es decir, 2 lo elevo a x. ¿Cuánto vale x para que me dé 128? Pues lo que me da es 2 a la séptima. Es decir, x igual a 7, lo mismo que acababa yo de obtener. Ahora vamos a ver el logaritmo de un cociente. Las definiciones son las mismas. X, el logaritmo en base b de a, y el logaritmo en base b de b y sus consecuencias, sus inversas. Queremos calcular el logaritmo en base b del cociente de dos números. Vamos a calcularlo haciendo las mismas sustituciones que en el caso anterior, solo que ahora en lugar de multiplicar divido. A es b a la x, b es b a la y, b a la x entre b a la y es b a la x menos y. Ahora aplico que el logaritmo en base b de b a la x menos y es la potencia, que es x menos y, y ahora sustituyo x por el logaritmo en base b de a y por el logaritmo en base b de a, y ya tengo la propiedad. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo en base b de a entre b es igual al logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de b. Vamos a ver, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32 dividido entre 16. Según la propiedad, va a ser igual al logaritmo en base 2 del primer factor menos el logaritmo en base 2 del segundo factor. El logaritmo en base 2 de 32. Es decir, ¿a qué potencia debo elevar el 2, b a la x, para que me dé el 32? Pues es un 2 a la quinta. ¿A qué potencia debo elevar el 2 para que me dé 16? Pues 2 a la cuarta, y 5 menos 4 es 1. Vamos a resolverlo de otra manera, sencillamente para comprobar. El logaritmo en base 2 de 32 entre 16, igual que en el caso anterior, hago la división. 32 entre 16 me da 2, y ya sabemos que el logaritmo en base 2 de la base es 1. Es decir, 2 a la x debe ser igual a 2 a la 1. Por lo tanto, x igual a 1. Por último, vas a ver el logaritmo de una potencia. Sea x el logaritmo en base b de a, es decir, b a la x igual a a. Queremos calcular el logaritmo en base b de a elevado a la potencia a. A mayúscula elevado a la potencia a minúscula. Entonces hacemos los cambios. Logaritmo en base b de a a la a, en lugar de a pongo b a la x. El logaritmo en base b de b a la x elevado a la a es b a la x por a. Y de nuevo tengo la misma relación. El logaritmo en base b de la potencia de la base b elevado a una potencia es la potencia a por x. Y como x es el logaritmo en base b de a, me queda que es a veces el logaritmo en base b de a. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base, es decir, de a. Logaritmo en base b de a la a es a, que pasa multiplicando a todo lo demás. Logaritmo en base b de la base a. Observa que aquí sencillamente la regla me dice que pase la potencia de la base a la a, la pongo aquí. Vamos a ver un par de ejemplos. Un ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 a la sexta es, según la regla, 6 veces el logaritmo en base 2 de 2, que es 1. 6 por 1 me da 6. Ahora lo calculamos de otra manera. El logaritmo en base 2 de 2 a la sexta es el logaritmo en base 2 a la sexta es 64. ¿A qué potencia tengo que elevar el 2 para que me dé 64? Pues lo acabo de hacer. Es 6. Por lo tanto, coinciden. Antes de pasar al siguiente tema,
te conviene hacer los ejercicios de la sección logaritmos definición propiedad.